This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Comelec e principiaya enviada del Maga Automated Counting Machine que el usana eleksyon. Problema del desagüe allí na Veterans Avenue ta perjuicia na maga negosyo y establecimiento. Mal tiempo tiene maga umal efecto na syudad. Barangay Ordinance de Santa Maria que ta prohíbe uso del plastic, esperanzao implementar totalmente. Barangay de Camino Nuevo, San Jose Kawa y Maasin, yaman welcome kun Katchua na Grand Pulong. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Ya prinsipya siguro alimbyada del mga Automated Counting Machines o ACM, el Comelec para aquí na Mindanao. Es el cosa ya habla el Comelec Chairman George Garcia del Pasaudia donde asigun una di ila enviada para na Mindanao como na Comelec Hubs del Iligan o Iligan City, Idapawan at también Ciudad de Zamboanga. Kung ang mga ACM el Imbia asigun sila na Lanao del Norte y Iligan mientras na Zamboanga Hub amo también el entendido para del mga probinsya del Basilan, Sulu, también Tawi-Tawi y del Ciudad de Zamboanga. Una asigun sila Imbia aquí na Mindanao, siendo este el considerado mga lejanos lugar. Kung el mga balota, el Imbia también asigun sila na Abril 22 para el conducta del final testing and sealing. Problema de desagüe alina Veterans Avenue ta perwisaya na mga negosyo y establishmento. Aquí el report. Hasta agrava ahora el mal epekto del problema de desagüe alina Veterans este día. Este desde el pasado semana que ta afecta lang con el mga vehikulo tapasan na Veterans Alfaro intersection. Ahora ta afecta ya hasta con el mga establishmento y negosyo también alina lugar. Na mga retrato ya India un netizen na news team. Tamang namira kay mga motorista ta prekura lang kambya ruta para evita ko ng maago lugar. Siendo asigun na mga motorista, tiene mal olor el agua y tiene taabla que rasca pa na pelyeho para kunal mga pedestrian. Na otro retrato y video ya India na news team. Asa como suso ya, el tasalin na emburnal que nuay pa verifika el otoridad. Tiene asigun mga pasyente desde un privado hospital desgustaw ko na si sitwasyon. Siendo hasta mga pasyente tapasaya tormento pasa na lugar andada na ospital. Siendo adelante mismo del doctor's hospital. Tasubi también el agua emburnal que yede también. Del mas temprano, el gobyerno lokal ya habla que epekto asigun este del hindi pa konektao drainage project alina Tetuan y Veterans. Mientras tanto, el DPWH District Engineer's Office ya envía también personajes na lugar para ayuda mejora o arregla con el problema que ta afecta con el mga establecimiento y hospital. Mientras el gobierno local del pasado semana ya envía también team para conduci con el inspeksyon y trabajo alinastangkaw agua. Ta aparece que ta continua pa siyempre agrava este problema alina lugar hasta na presente. A medyante que mahina lang el epekto del Intertropical Convergence Zone o ITCZ na syudad. Kaya siyempre mag-umalin epekto el mal tiempo aquí na syudad de Zamboanga como anoche. Uno, insidente amo el bien fuerte ulan y viento yung manhampas sa parte na costa este como na Bolong donde acaba tumba mga puno y palo na kanto y camino. Yan también mga lugar, elya manpondo el agua na magabahula lugar como ali parte na Cali Veterans kaya aumenta pel agua na depektoso desagüe ali.
Habla el Barrio Capitan de Santa María Los Eli Ángeles que esperanzao implementar sila totalmente con el ordinanza del barangay que ta prohibí el uso del mga juta plastic na barangay después el Semana Santa. Asigun con Ángeles, ta-incluhi na mga juta plastic aquel mga tausa para na ice water, ta ponen na soft drinks i otro mga juta plastic. Kaya sigun prohibí el Santa Maria siendo amo el mayoría del mga taparesaka na mga desagwe si taas el limpieza na mga desagwe. Habla si Ángeles, que informa sila con el mga tienda na barrio acerca de la implementación del ordinanza. Anti-littering muna con él. Pero tiene kami tan ready al checklist for random kanila. Kaya habla man yung kanila in every quarterly man random kami con ustedes. Check ya. Si tausa ba siyempre plastic, ice water, si tiene ba trash can ba, si tiene ba simple ordinary siembra at all times ba limpyo sa checklist skill. Asi kami kanila random. So approaching niya también Holy Week. So I think Dibianay poco. Mientras tanto, el barrio de Camino Nuevo, San Jose Kawakawa, Imaasin, Yaman welcome kun Kachua na disuyu Grand Pulong. Takil report ni Marifita Mayo. Mas del Progreso, asistencia, ayuda y proyecto para na barrio de Camino Nuevo, ella promete el candidato para congresista na Distrito 1 Kachua durante el su Grand Pulong na barrio del Pasaudia. Asigún con Kachua, todo este ay realiza si ay queda ele elegido para na mencionado posisyon. Si puede kita sintaas de ustedes congresista, hindi gan iyo deja con el barangay Camino Nuevo. El mío mga vecinos, aseguro yo con ustedes, lipa kita mas mucho programa, asistencia, ayuda y proyecto aquí na di atong distrito. Kaya kere kita lipa cambio y progreso na Distrito 1. Pero asigun kun Chua, hindi lang ele ay lieva cambio na barrio de Camino Nuevo, sino na 37 barrio na entero Distrito 1. Asigun kun Chua, takore ele para na vivientes del Distrito 1. Ita promete ay tener cambio na Distrito 1 por medio del calidad servicio, de calidad ayuda, de calidad proyecto y programa, relataw na di sumaga priority programs, el health, education, livelihood, permanent housing y social services. Yabla si Chua, todo sektor ay beneficia con este di sumaga priority programs. Iyo takore iyo para na vivientes del Distrito 1. Iyo no quiere yo hacer sayang el de aton tiempo, el de aton hora para contestar, que contesta na dila, mga liyos, kasi el verdad. El importante takore kita para na vivientes del Distrito 1, para lipa kita de calidad servicio, de calidad ayuda, proyecto, programa na Distrito 1. Kasi ali ustedes todo el beneficia. Kaya, mira po ustedes, si contesta kita na dila liyos, sayang el de aton ora, sayang el de aton laway. Kita, trabajaya lang kita mucho para beneficia el viviente sa Distrito 1, especially el mga vivientes de Barangay Camino Nuevo. Ali todo ustedes el beneficia na di aton mga programa, bata o senior citizens, todo ustedes na pamilya el beneficia. So otra vez, tarindio miles de gracias y también taapelagan iyo con ustedes todo. Mga lolo, lola, nana, tata di aton, favor dale el confianza y suporta para na kongresista. Bigyan nyo naman po ako ng chance. Sa ibang mga pwesto, kayo na po ang pumili kung sino ang gusto nyo bigyan ng chance. Sa mayor, sa vice mayor, sa mga konsehal. Pero el tapiti lang gadiyo con ustedes, itapaapela lang gadiyo con ustedes. Bigyan nyo po ako ng chance para makapagsilbi bilang kongresista ng Distrito 1. El entero Barangay Council de Camino Nuevo Queta encabeza el Capitán Antonio Deles junto con el mga residentes del barrio yaman welcome kun Chua na diila barrio. Asigun kun Deles, no hay pa na puesto si Chua pero mucho ayuda y este cosa puede llevar na diila barrio.
Por eso ta suporta el entero Barangay Council kun Kachua, ita pidi también ele kondisu mga constituentes para darle también el confianza kun Kachua para queda el nuevo congresista del Distrito 1. Taki si Ma'am Kachua, tapidi ka natin el Dios ustedes fuerza para porsigir el disuyo mga plano para na Distrito 1. So, lumaya kita pensa pa. Klaro yan, si Ma'am Kachua, may pa na servisyo, tapudiya ka natin ayuda. Diba? El última salí, cuánto beses siya sinta, may ayuda, tapudiya ka natin dali. So, lumaya kita, habla sila kasi pa buyong el diatong kabesa. Suportaya kita ako Ma'am Kachua para na Distrito 1. Pwede? Mientras tanto, un residente de Camino Nuevo, él expresa gratitud con Kachua por el wheelchair que dona con él si Kachua. Por causa con este ay suporta según él con Chua para congresista. Pidiyo gasya kung Ma'am Katrina Chua, congresista Distrito 1, hindi ka juga gasyas, kaya kumigo wheelchair, Mas que ulan niya pursigi siempre el Grand Pulong de Kachua na barrio de Maasin. No hay también sale na Grand Pulong el mga residentes mas que taman ulan niya. El barrio Kapitan de Maasin Juvi Inclán niya habla, indikasyon este del amor del mga residentes del Maasin kun Kachua. Thank you, Lord, kung sa todo kay mas ulan kita, takiw sa siyempre, ta support ako ng Kachua. Muchas gracias sa iyo. Support at dahil masigula-gulan kita takilang syempre sila. So, ang sina to, amable kanila, igrande nila amor contigo. Diba, no? No, kita umbida ako Ma'am Kachua kasi talimang timamente sabi naman na kwantong beses siya kita tanong-tuhutut ang kwento. Since December hasta February banuya dahil ka natin tempo si mga activities siya dahil support ako ng Barangay Maasin na todo activities pati program yan dahil si Ma'am Kachua. So hindi agad kita pwede abla na hindi kung Ma'am Kachua kasi masin si Ma'am Kachua hindi ta pwede abla hindi kami ka natin. Ya por también huyi el mga residentes del San Jose Kawa-Kawa con el mga plataforma de gobierno de Kachua. Igual na Camino Nuevo y Maasin, en buenamente también ya recibí el mga barrio oficiales y residentes del San Jose Kawa-Kawa con Kachua. Iyo, as barangay captain de San Jose Kawa-Kawa, hindi yo ta-DCD para di miyo korpo lang. Iyo ta-DCD para con ustedes. So iyo, grande di miyo kumpiyansa na si Ma'am Kachua pwede ayuda con ustedes aquí na San Jose Kawa-Kawa. Mucho pa kita mga proyekto necesita na di aton barangay. So, iyo ara takiyo aura para suporta ko nele. Ma'am Kat, Ma'am Kat, takiyo ara ta suporta ko tigo no. Kay mucho pa kami mga proyekto para aki ganamo na San Jose Kawa-Kawa. So, blayo ta DCDO, hindi lang para di miyo kwarbo, ta DCDO para kanila. So, PDO ang support na diila, nadali kuntigo, edi kuntigo kongresista ara na Benedero eleksyon. Presente también a Grand Pulong na 3 mga barrio el otro mga barrio oficiales desde el otro barrio para darle el suporta kun Kachua. Mga barrio Kapitan Ikagawat de Labuan, Kapisan, Dulian, Canelar, Zone 4, Santa Barbara, Rio Hondo, Kabatangan, Zone 1, Kawit, Baliwasan, Recodo, Santo Niño, Tumaga y otros pa mga barrio na Distrito 1. Si Kachua expresa gratitud con mga barrio oficiales y mga residentes del mga barrio por el caliente recibida que manda con él sinti el mga gente. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Negosyante de aceite muerto de tiro na Mercedes. Persona herido de tajo na sinunok.
Citywide Comprehensive Management Plan, solusyon na problema de avenida na syudad. Katsuwata continua el house-to-house kampanya. Flyover project na Santa Cruz el tiene ya asigun soft opening. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Pasobolong. Get ready Kasuki, Budgetwise Pasobolong soon to open. Budgetwise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Pasobolong. Get ready Kasuki, Budgetwise Pasobolong soon to open. Budgetwise, pasok sa budget. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan, away ba't di natin di na namamalayan? Balik pa rin sa yakap mo, ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Kaya ba ng powers nyo? Pag may disaster ay makakabayad pa rin ng ilaw at tubig. Ginawa ko po ang Litaw. Liwanag, internet at tubig, assistance welfare. Para may powers kayo kahit bagyo, sunog o lindol. Paul, powers on! Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Time is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Para sa hassle-free at convenient na paglalaro ng loto, available na ang PCSO Lotto tickets sa pinakamalapit na sari-sari store o mall na may Lottomatic.
24/7, safe at legit dahil authorized by PCSO. With Lottomatic, araw-araw may chance kang manalo. Kaya let's play Lotto! Want to be a Lottomatic agent? Tumawag na sa 0917-116-6180 or sa 0968-302-3067 or bisitahin ang www.lottomatic.com. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Negosyante de aceite El Muerto de Tiro, alina barrio de Mercedes anoche. Aquí el report de Allen Barrera. Muerto na insidente de tiro el un negociante de aceite na Zone 4 Arcillas Drive, Barrio Mercedes, domingo por la noche. Y ako na segunda víctima como si Ray B. Tambinga y Umayan, 38 años, residente del mencionado lugar. Asigon con su live-in partner si un tal Marie, hindi su de veras el nombre, banda a las 9 de la noche, junto sila pati al víctima na di la casa, na un apartment, de repente lang niya aparece un desconocido sospechado, y entra na di la casa y atira con el víctima por cuantos veces, y apicura pa corre al víctima pa adentro del comfort room, pero ya se pagat-apas al sospechado y mata con el víctima. Después del incidente, ya sostiene tu padre de bala el víctima en diferentes partes del su cuerpo, razón de su enseguida muerte. Además, ya encuentran a crime scene el 4 cápsulas de bala y 2 live ammunition de 9mm caliber pistol. Mientras tanto, el polis blanco pa siempre na di la investigación, donde hasta ese tiempo ta continua procura saber si cosa el motivo y quién no sospechaba un incidente de tiro. Allen Barrera, Dateline Zamboanga. Herido el un 43 años hombre después con este tahia el un tal JL alina Sampaloc Tribe Sinunok. Ya conoce con la víctima como si Enrico Albang Manuel, residente del mencionado lugar. La report del policía parece que el víctima a bordo de su motorciclo ya lega na mencionado lugar y el sospechado armado de este cuchillo sin provocación ya tahia con la víctima y nadie de diferentes partes del cuerpo. Después escapa Después del incidente con el víctima y eleva na hospital para el curada medical. Mientras el Sinunok Police Station continúa la investigación de cosa el verdad motivo del incidente. Citywide Comprehensive Management Plan solusyon na problema del avenida na syudad. Takil report di Marivi Tamayo. Tagre el re-electionist councilor na Distrito 2 BJ Gingona que necesita ya tiene el ciudad un citywide flood management control plan que ay solve con el problema de avenida na ciudad. Asigun kun Gingona, necesita sa el ciudad maga eksperto para ase con el estudio para ase con el comprehensive flood management control plan. Debe sigun estudia con el root cause del avenida para puede ase con el mencionado plano. So we have to really understand the root cause of the problem. Kasi man-ulan, on the Kaimana de Agua, on the Pasada, on the Pasada del Agua, el mga drainage system along the way, kapable ba man handle el volume of water, para hindi man overflow. So we really have to mistake it once and for all as a whole citywide comprehensive management. I think we need experienced experts. We need good technical people who are, very knowledgeable with flood control and flood management plans.
Asigun kung ginggona, el cosa lang aura taase el gobierno amo maga band-aid solution na problema de avenida. Si on de camino taman avenida, alya lang tambien taman address kon el problema. Kada anyo taman bira-bira lang el problema de avenida por causa kay hasta aura, no hay pa el syudad el long-term solution kon este problema. As of the moment, the way I look at the lang sa observation and opinion, I may be wrong. El daton approach is a road per road basis. On the baha, ali kita address. On the camino baha, address kita. On the camino baha, address kita. Hindi kita tamira kat on the staba el baha. Hindi natin siya pa sa nakasalamatan o chenidol nag-pump, no? Hindi kita vehicle para man-pump el agua. Pero that is a band-aid solution. We need a long-term solution to really manage. Asigun kung ginggona, si pwede ele bira na konseho, uno este del cosa ele ay rimpuha na konseho. Pero ta admiti si ginggona que hindi kon este pwede realiza dentro lang el un termino. Iabla si ginggona, hindi mas debe man basul pa kon el magapasaw administrasyon si porque ta tiene problema aura de avenida el ciudad. Debe sigun mo beya pa adelante el ciudad por medio de buscar magasolusyon na problema y hindi mas ay buska pa kun kien man basul. Hindi kita pwede ablasol ba na un term. Hindi kita pwede si ablasol ba na dos term. I think minimum 10 years. So, mas pa de un 3-termer mayor. No? We need this plan to stay. So, whoever sinta mayor, nisita implement ako na step programa. That's why, importante, i-mention na di mi post, nisita kita un flood management, comprehensive flood management plan para masingkyan sinta mayor, nisita aloka pondo para sige ko nakaplano. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Kontinua si Kachua conduci su house-to-house campaign del fin de semana, yaman house-to-house campaign si Kachua na Villa Santa Maria. Asigun Kunchua alegre ele con el embonamiento reception con ele el mga residentes del cada barrio. Tanda ele para man house-to-house campaign. Durante el house-to-house campaign, tasaka también sigun ele el oportunidad para mancuento con el mga residentes del barrio y sabe el di ila magakeha. Si Chua ya expresar gratitud con el mga dueño del casa quien ya permiti kanila para poner su mga materiales de campaña. Si Chua takore para kongresista del Distrito 1. Flyover project sa Santa Cruz, el tiene asigun soft opening. Takil report di Marites Espartero. Este el dato primer flyover que tiene la ciudad de Zamboanga, donde aquí este el 95%, según con el ingeniero encargado, Engineer Romel Hipolito. Según con Hipolito, este el turnover na gobierno local na Benedero 29 este año. Cerca 3 años después podía gozar con el primer flyover ang mga vivientes del ciudad. Cita acorda, ya principia el proyecto del flyover del mes de septiembre 2022 y este año, na Benedero Abril 29, el había formalmente con este na publiko, según con el ingeniero encargado Engineer Romel Hipolito, a resident engineer del Department of Public Works and Highways o DPWH. El ingeniero ya habla 95% ya según paakabada el proyekto. El cosa lang falta amo el railing na baga approaches, thermoplastic painting, y el se llama lighting features. Submit kami sa soft opening date, April 29, na Central, dito na pagod Central. Expect pa kami el confirmation nila, ma'am. I-try. Kaya niya kami schedule, ma'am. Soft opening date na April 29. Kaya na 95%, ma'am. El railing na mga approaches, pati lighting fixtures, mga thermoplastic painting na itong carriageway. So, siya lang ma'am, trabaho. Pwede asegun pasa na flyover. Después lang el soft opening, pero hindi asegun permiti mga behikulo. Lampas na 3 metro el altor, y aquel mga mas de 25 tons el pesades. Pwede man si pasa ma'am todo yan, ma'am. Except na aquel dali kami restriction na LGU, kay mga 3 meters el height del, more than 3 meters el height del mga behikulo, hindi pwede pasa. Pati more than 25 tons
hindi sila pwede pasa, ma'am. Cita Acorda, el total fondo del flyover talina 360 millones de pesos, 233 para na Phase 1 y 127 millones de pesos para na Phase 2, donde era acaba este proyecto dentro na 1,033 día. Pero por causa con el tiene vesta tiene suspensión na trabajo, por causa na mal tiempo, razón niya alcanza este na más de 3 año. Test Espartero, Dateline, Zamboanga. Pagatakwida pero debe estar responsable na tiempo asigun de secas asigun na veterinario de la ciudad. Igual también na gente asigun el mga animal, igual na pero man stress también si bien sobra o caliente el tiempo. Por eso, como mga responsable dueño, pone también asigun na mga lugar sombrío con el mga animal takwida, igual con el perro y también gato. Debe también darle baña para minorar el efecto del calor asigun con el veterinario de la ciudad, Arcadio Caban Iho. El mga pero, igual también na otro animal o gente, ay tan stress también si sobra el calor or sobra el priedad, tan stress siempre si. But kita as responsible pet owners, kung kita man-expose directly sila ng sunlight, and then daliban niya para ay man-minimize el epekto del sobra calor. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa akin. Okay po. Super combo. Isang ice functional. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña amo si taba el temperatura na Oceano Pacífico.
ocurre cada vez termina el niño y está dentro de 9 meses para 1 año. Mga posible efecto de la niña na diferente sector de agricultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Ya continúa también ahora el proyecto del Mega Drainage Project al Inacali Veterans este tiempo. Este después, ya principia también bunca con el porción del Veterans desde la intersection del Alfaro para abrir con el camino y continúa con el cuantos metro proyecto del Drainage Project desde el Zone 4 para Alina Intersection. El resultado de este proyecto amo que hay afecta otra vez el corrido del tráfico, pero solución asegura na grande problema de avenida na centro del pueblo. El pulisya conduce el project Sagip y distribuye mga hotline numbers con el mga vivientes. Aquí el report di Emil Tuban. El pulisya conduce el project Sagip y distribuye mga hotline numbers con el mga vivientes para mas pronto llama kanila alina asinan barangay Kasanyangan del Sabado. El personal del Zamboanga City Police Office junto con el mga soldado ya conducir recorrida y patrulla alina mencionado lugar y informa con el mga residente para llamaдаyon con el pulis si tiene mga persona taase abuso con el mga mujeres y con el mga bata na dila lugar. Distribute namin kita mga hotline numbers para si tiene sila mga problema na dila mga na kasa dila no na si tiene mga abuso ta sucede. So, pwede namin sila reportadahin ka natin para hindi pa kita mas grabe, no? Pwede dahin kita resolve dahin kung este dila problema. Este project Sagip hotline tadale derecha access con el mga residente para poder llamar enseguidas con el pulis si tiene mga mal actividades ta sucede na di ila mga lugar. El Zamboanga City Police Office conduce este programa para poder prevenir mga insidente de tiro y mantener el peace and order na barangay. Este project Sagip amo el simultaneous anti-gender-based violence through interoperability between stakeholders and police. Yaman laon sa Alina Police Regional Office 9 del otro mes. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Manmaridable senior citizen, el herido también después el motorciclo y bangga contra con otro motorciclo alina pueblo del ayer aga. Takore sa lina sukabon para canelar este Euro motorciclo kita maneja si Ronel Kanga. Cuando ligar intersection yaman bangga con ele ese un colorado motorciclo maneja si Malik Guzman Alonzo iya tumba este. El manmaridable ya tiene mga kontusyon na cuerpo por eso iya lam ambulansya iya liba kanila na ospital.
El investigador ya busca mag-establishmento el CCTV camera para saber si quién kanila el tiene culpa. Con el di ilang mga bihikulo, ialabayan na estasyon del pulis. Pulis con warrant of arrest también ya arresta con un 33 años mujer alina tugbungan del viernes. El CIDG junto con la Station 671 ya sirvi el warrant of arrest con si Rubian Marcos Mariano, 33 años de Prococho, Tugbungan. Él está enfrente al caso de Anti-Photo and Video Voyeurism Act del año 2019, Republic Act 9995. En su caso tiene recomendado fianza de 42,000 de pesos cada un caso para el su temporario libertad. El mujer taliak na kustudiya del CIDG. El Police Regional Office 9 yaman turn over na Zamboanga City Police el 15 mga dirt bikes. Sabi otra vez si Emil Tuban. El Pro 9 naman turnover na sa Zamboanga City Police Office 15 mga dirt bikes alina Don Pablo Lorenzo Street del Biyernes aga. El Regional Director del Police Regional Office 9, Police Brigadier General Roel Rodolfo, personalmente naman turnover con el 15 XR dirt bikes kung Police Lieutenant Colonel Hajiri Langal, Deputy City Director for Administration del Zamboanga City Police Office, alina Zamboanga City Police Office Ground del Biyernes. Este dirt bike design para ng mga malo kamino, hindi ta pwede pasal mga ordinaryo motorsiklo para mas pronto el responde del pulis ng mga lehanos barangay. Mga dirt bikes yan, issues na mga CMPU diato na City Mobile Patrol Unit kay amugad LD mandato tamin para mangkandagad patrol. So LD kasi na maskin donde sila area kasi dila coverage grande no kay tamira sila el entero Zamboanga tamin. El mga motorsiklo pwede usa iase mas pronto operational kapabilidad y pwede man patrulya el mga tormento pasada ng mga barangay. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya kundusi inspeksyon al nuevo Insilao City Director na nombre Police Colonel Fidel Fortaleza Iho na Station 4 y Station 5 alina Pueblo o na Costa Este para evalua con la preparasyon di ila acerca del operational capabilities, training y discipline y todo mag-effectiveness para mantener con el paz y orden de la ciudad. Después de visitada ng mencionado estasyon, ya anda también este checkya si Colonel Fortaleza na Divisoria Checkpoint para mira si se balisa stricto embonamente la implementación del Comelec Checkpoint na ciudad. Además, el oficial ya habla kita asegurarle que el polis está de toda manera para salvar la ciudad na maga kriminalidad. Por último, el continúa según si Fortaleza con su visitada ng maga otro estasyon. Arrestado un tricycle driver na drug bypass operation alinalamitan City del pasado día. Ya conoce con el sospechado como si Jason Garcia Sailabi, 30 años, con quien antes ya arresta también na semejante caso, residente del mencionado lugar. Na operasyon kaya confisca na su posisyon el 4 sachet de Elegao Shabu, tiene valor de 20,000 de pesos y el marked money. Detenido ahora el sospechado na estasyon del pulis. Buenas noches. Aquí el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el efecto del Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Mayor parte del día el experiencia kita may escurana y también mal tiempo. Amo es el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio.
El sitwasyon ahora alinakali veterans para intersection del Tetuan bien difícil por causa del río ya tapasa el mga vehículo. Habla kita del río por causa el correntazo del agua tapasa na camino mientras tali el vehículo tapasa. Pobre aquellos de motorsiklo por causa muha el dilapies siendo bien tráfico na lugar. Pobre también aquellos mga chauffeur y pasahero del mga motorsiklo y tricycle por causa tan pisik el agua estaba na grande vehículo tapasa. El makamiedo pa amo malandug el asfalto na camino por causa na lumot que delicao na aksidente. De la otra semana ya sabi kita que el razón por qué ese agua encima del camino tapas en vez de na desagüe o drainage system, pensaba kita del otro mes cuando será ese camino del Tetuan para arreglar sila con el drainage system na mismo intersection del Veterans Avenue. El puede resolver con el problema de tráfico y el agua na camino. Pero no hay gali siyempre. Bien niye del agua sa mga negosyo na vicinidad ta reklamaya ita sali afektao. En modo lang ese highly urbanized city, el Mission de Zamboanga, dol no hay man acaba del problema. El gente ta continua sufrir na kondisyon del camino, tráfico, basura, matanza y también otro más. Porque balila diaton gobyerno lokal, dol ana dia ese klase de sitwasyon na Zamboanga. Dol okay lang kanila sufrir mga vivientes na klase de camino kita pasa. Tiene camino bien cerca lang na City Hall, na sentro del pueblo pa, pero del hindi ta pwede compone. Ben mucho agüero y la agua talita dormi por causa de mas ta seca. Maskin man asphalt overlay o larga asfalto no puede ase. De veras kita mga Zamboangueño ta continua espera que ese mga problema tiene na syudad el puede darle solusyon el mga lideres kung quien kita pone na puesto na venidero eleksyon. Por eso no kita basta lang cree na promesa y el cosa ta dale el mga politiko. Mira el cosa ta sociedad actual y evalua si estos ba mga persona puede llevar de veras en cambio y mejoras na di aton syudad. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para akin na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Abril 7, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna ta habla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.